dulces también los tendrás. Descubrimos secretos urbanos, seres únicos, momentos humanos. Desurbanos, historias que te alcanzan. Por cada podcast el corazón se lanza. Seres urbanos nos encontrás allá, donde las leyendas y la vida van. Hola, seguidores de Seres Urbanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Arrancamos el año y arrancamos de nuevo con el podcast. Seguimos con la cuarta temporada que arrancamos el año pasado, pero con temáticas nuevas y las charlas de siempre. Hoy tenemos un invitado, Alejandro, que nos va a hablar de un tema que surgió a través de otro podcast. Cuando hablamos de sabiduría hiperbórea, alguien nos nombró el nombre de Michel de Nevadón. Y para eso tenemos a Alejandro que nos va a hablar del tema. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Contale a la audiencia quién sos, de dónde sos brevemente para que te conozcan y después arrancamos a hablar del tema. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación para poder hablar en tu espacio. Un fuerte saludo a todos tus seguidores y a toda tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Alejandro de Nevadón, me hago llamar así en mis redes. Mi nombre real, como has dicho, es Alejandro. Mi apellido siempre digo que no importa. Y utilizo el de Nevadón en mis redes porque a través de unas circunstancias que me pasaron hace algunos años, empecé a plantearme mi lugar en la vida, el sentido de mi vida y la misión que tenía que tener aquí en este mundo. Y pues esta búsqueda me hizo llegar a ciertas lecturas que me abrieron todo lo que es mi espiritualidad, me hicieron ver grandes cosas que considero que son importantísimas y por lo menos a mí me han cambiado mucho la vida. Y dentro de estas cosas que he llegado a recibir, dentro de toda esta información que he recibido, pues recibí una cosa en la que creo, y es que nosotros nos encontramos en un espacio geográfico, por decirlo así, en la vasta creación, en un universo local que se llama Nevadón. Así que, pues, en el momento en el que decidí aventurarme en la creación de contenido para transmitir toda esta información que recibí, pues me vino la idea de llamarme así, Alejandro de Nevadón. Y desde entonces, ya hace quizá, este mes cumplo 2 años desde que empecé en TikTok un canal que ha tenido, la verdad, un crecimiento que yo no me esperé en ningún momento. Mi filosofía siempre ha sido intentar transmitir, aunque sea a una persona, lo que recibí. Y bueno, pues me he encontrado con un mundo que está, creo que igual que yo en su momento, buscando respuestas y ansioso de conectar con el amor, con Dios. Actualmente me encuentro viviendo en España, aunque soy nativo de Colombia. Por circunstancias de mi vida, hace ya 16 años conocí a la que es mi pareja, mi mujer, y formamos una familia y me trasladé a España, de donde es ella, y pues desde entonces hago mi vida aquí y me he formado mi familia y mi sitio en el mundo aquí en España, en el sur de España, en una ciudad que se llama Huelva. Debo confesar que de este tema no sé mucho, prácticamente nada, y cuando intenté investigar o googlear, a veces me confundí más. Y las preguntas de los seguidores a través de las redes, después de aquel episodio que nombraron, fue siempre la misma. ¿Quién es Michael o Michelle de Nevadón? Vamos a arrancar ya con esa pregunta y ahí vamos desarrollando y vamos viendo para dónde nos lleva. Pero la pregunta sería, ¿quién es? Bueno, a mí me gusta llamarlo Micael de Nevadón. Por muchas traducciones se le puede llamar Micael, Miguel, Michael. Bueno, dependiendo del idioma en el que se hable, se le llama de una forma u otra. Yo me quedo con el Micael de Nevadón. Y bueno, Micael de Nevadón es un ser que se presenta por primera vez a esta humanidad con ese nombre
a esta humanidad de nuestro planeta a través de un libro que yo considero tiene fuentes sagradas y se presenta a sí mismo el libro como una revelación de Dios hacia la humanidad de este mundo, que se llama el libro Durantia. Este es un ser muy conocido por nosotros con otro nombre y bastante importante para lo que es nuestro mundo y, como te adelanté antes, para lo que es nuestra zona en el espacio, para nuestro universo local. Para poderte explicar lo que es o quién es Micael de Nevadón, creo que merece un poco la pena explicar un poco el orden cósmico que nos revela el libro Durantia. Según este libro, según esta revelación, ¿vale? A partir de ahora quiero llamarlo mejor la revelación Durantia, que bueno, el origen de su libro quizás daría para otro tema, mucho más profundo, pero no quiero enredarme ni enredar a quienes puedan estar escuchando acerca de este libro. Sencillamente diré que está ahí plasmado. Según este libro, voy a intentarlo contar a modo resumen y lo más sencillo que pueda. En la creación existe una figura de Dios que podríamos llamar el Padre Universal. El Padre Universal existe desde la eternidad y esto que te voy a contar lo voy a hacer de manera secuencial para que se pueda entender, porque nuestra mente humana entiende el tiempo de manera secuencial, pero en esta revelación se nos dice que esto sucedió simultáneamente. En el momento en el que el Padre Universal, Dios, se escapa del absolutismo, genera a otra persona de la deidad, a una persona generado a partir de él, pero que también es otro Dios con él, que se le conoce como el Hijo Eterno. Estos dos dioses, en el momento en el que desarrollan su primer pensamiento perfecto, creativo, dan a la existencia a una tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Infinito. A esta es a la que conocemos en muchas otras religiones, o se conoce en muchos otros sitios como la Trinidad del Paraíso. Estos tres son Dios, son personales, es decir, son individuales, pero en conjunto forman la deidad del paraíso. Cuando vino a la existencia el Espíritu Infinito, que también se le conoce como el actor conjunto, vino también a la existencia, se le conoce el actor conjunto porque él es el que realiza o ejecuta las funciones creativas del Padre y del Hijo. Él las canaliza y las ejecuta. Al venir a la existencia, se generó una isla central que se conoce como la isla de luz del paraíso, y alrededor de él se generó un universo perfecto de 1.000 millones de esferas, 1.000 millones de mundos, que se conoce como el universo de Jabona. No quiero perderme en estos temas porque no es mi asunto, pero digamos que eso fue el inicio de la creación de Dios. Si consideráramos al tiempo como un inicio y una partida, en ese momento se materializó toda la creación en el universo. En un momento, en la eternidad, el Padre Universal decidió ejecutar un plan de ascensión para unas criaturas inteligentes, entre las cuales estamos los seres humanos, y el plan de Dios, el Padre Universal, del número 1, fue: hagamos a estas criaturas a nuestra imagen y semejanza. Para eso, entonces, se generaron lugares en el espacio, por decirlo así, fuera del universo central que he contado antes de Jabona, en el cual se desarrollarían y se generarían, empezarán a generar varias
movimientos energéticos para generar lo que finalmente serían las galaxias, los planetas, los soles, etc. Es decir, los lugares en los cuales estos seres inteligentes nacerían y se desarrollarían y empezarían su camino de avance y de crecimiento espiritual hacia Dios. Este plan de ascensión, de hagamos a los seres, en este caso nosotros humanos, a nuestra imagen y semejanza, en este planeta se ha confundido un poco. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios, pero somos seres evolutivos y nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que pasar por un proceso de evolución en el cual vamos creciendo, por decirlo así, a través de toda esta vasta creación que se ha formado, para que precisamente nosotros nos vayamos puliendo y vayamos siendo cada vez más parecidos y perfectos a Dios. Eso no pasa aquí, eso pasa con una larga y aventurosa carrera hacia nuestro punto de origen y destino, que es el Padre Universal, que está en el centro de la creación, en el paraíso. Pues cuando se generó este plan, el Hijo Eterno generó un plan también de revelación de Dios. Él decidió que ya que se iban a generar seres con voluntad y con inteligencia capaces de llegar hasta Dios, de llegar a ser como Dios, Él generaría una serie de hijos que se encargarían de revelar en todos estos mundos a Dios. Y el tercer plan de la deidad del paraíso la ejecutó el Espíritu Infinito, que fue el plan de la misericordia. El Espíritu Infinito, entonces, con acuerdo del Hijo y el Padre, estableció un plan de misericordia que se derramaría para ayudar a todos estos seres inteligentes que se generaron o que se iban a generar o que se van a generar en el futuro para llegar a Dios. Entonces, digamos que este es el punto de partida de toda la creación. Se empiezan a generar universos, se empiezan a generar hijos generados en la deidad de Dios, que serían los encargados de administrar todos estos universos. En esta revelación se nos dice que sí, Dios es uno, pero Él gobierna los universos a través de sus múltiples hijos. Dios cede el gobierno y la administración y la creación de todos estos espacios, o emplazamientos más bien, del universo, a hijos generados en la perfección, hijos generados por, ya sea por Él o por unión dual o trina de estos tres dioses. Aquí es donde entra la generación de los Micael. Cuando se genera los universos, pues digamos que Dios dice, bueno, alguien tiene que gobernar y crearlos como Él quiera y desarrollar universos locales, ¿vale? No quiero que se pierda la gente, pero bueno, más o menos la idea es, muchas veces lo comparo, imagínate un mundo en el que hay 7 continentes, que se conocen como los 7 superuniversos, y cada continente dentro tiene un país. Cada país luego se subdivide en lo que tenemos a día de hoy. Capitales, ciudades, pueblos, provincias, en fin. Cada división tiene un gobierno dirigido por la deidad, por Dios, de hijos generados por la deidad. He adelantado ya entonces con esto que existen 7 superuniversos, según esta revelación. Dentro de estos 7 superuniversos existe otra división que se llaman los universos locales, y los universos locales tienen un gobernador, que aparte de gobernador es el creador de esos universos locales.
El Hijo Eterno, entonces, decide crear unos hijos a su imagen, digamos, copias de él, diferentes facetas de él, que son los que se conocen con la orden de los Micael. A estos Micael son los que se les encomienda la creación y gobierno posterior de los universos locales. Ellos son los representantes de Dios. Ellos son el Hijo en todo su esplendor, pero no existe uno solo, sino que hay uno para cada universo local. Según esta revelación, nuevamente, hay 100.000 universos locales por cada superuniverso. Es decir, que hay generados actualmente 700.000 Micaeles, que es como se le conoce a los hijos de esta orden, son originados en el paraíso, y ellos gobiernan, crean los universos locales, y a cada uno, aparte del nombre de la orden que llevan, que es Micael, se les concede el nombre del universo local que crean o gobiernan. Como dije al principio de mi presentación, nosotros estamos en un universo local que se llama Nevadon, y el Micael que nos corresponde, por decirlo así, nuestro creador, se llama Micael de Nevadon. Espero un poco que con esto haya quedado claro más o menos qué es un Micael, porque creo que es conveniente explicar de dónde sale ese ser, ese término, antes de poder explicar realmente lo que es Micael de Nevadon o por qué es un viejo conocido para nosotros. Para pasar un poco en limpio, capaz que trazando un paralelismo con las creencias más convencionales o más tradicionales, podemos decir que estás hablando en parte de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo serían como los tres dioses que nombraste. Eso se entendió. Y así que no es un Micael, son varios Micaeles, que es como un título de ese regente en cada universo, como lo mencionaste, de cada área, que en el caso nuestro es Nevadon. Eso se entendió perfectamente. Y creo que, entrando un poco más en el tema de este personaje, de este sector de Micael de Nevadon, ¿por qué cuando uno lo voy a preguntar así para que vos te lo puedas explicar mejor? Cuando uno, por ejemplo, pone el nombre de Micael de Nevadon en Google, lo primero que le aparece es la foto de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? O más que Jesucristo, con Jesús de Nazaret. Me encanta que hayas mencionado o que hayas hecho la corrección de Jesucristo por Jesús de Nazaret. Y antes de responderte a eso, te diré por qué digo que me encanta. Dentro de esta revelación se menciona, y también otros libros, que Jesús de Nazaret, que ahora contaré que tiene que ver con Micael, vino a este mundo a depositar un mensaje, a depositar la esperanza, a revelar una nueva cara de Dios. Tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que Jesús de Nazaret aparece en el mundo, habían muchas religiones politeístas, y la más avanzada monoteísta, que podríamos decir es la religión hebrea, tenía una cara de Dios, Yahvé, la cual era un Dios justiciero, colérico, y que perseguía a los seres humanos para castigarlos, ¿no? Un Dios pendiente de qué hacen mal los seres humanos para castigarlos. Un Dios juez, fiscal y iracundo. Pues Jesús vino a este mundo a depositar un mensaje, a cambiar esa cara, a cambiar la cara de ese Dios iracundo por un Dios de amor, un Dios Padre, y decidió deliberadamente no cumplir las profecías acerca del Mesías, del pueblo judío, y por esto digo que prefiero el término Jesús de Nazaret a Jesucristo, porque Cristo es la palabra en griego de Mesías. Con lo cual yo, siguiendo la lógica de Jesús de Nazaret, que digo desde ya, para mí es mi maestro, prefiero honrarle y seguir con su decisión y llamarle Jesús de Nazaret. Bueno, ¿por qué decidió no cumplir las profecías del Mesías? Porque el Mesías era un líder político, un líder guerrero,
que además lideraría solo a una nación, al pueblo judío, a la nación de Israel. Y Jesús quiso que su mensaje fuese universal, no solamente para un pueblo. Vale, ahora sí, entrando en la pregunta. Los Micael de Nevadón Ahora sí, entrando a la pregunta, los Micael tienen un mandato que les da ese Dios, esa fuente central, el Padre, que es que para que ellos sean reconocidos como gobernantes completos, por decirlo así, que su soberanía sea absoluta en sus dominios, tienen que cumplir 7 experiencias personales en la similitud de sus criaturas. Tenemos que entender que dentro de la creación es vida y hay multitud de seres de diferentes, ¿cómo decirlo? De diferente origen, ya sean de origen divino, ya sean angelical, humano. Cuando digo humano no solo me refiero a nosotros los seres humanos de este mundo, sino con humano me refiero a los seres con inteligencia y con voluntad. Pues el Padre le encomienda a los Micael que tienen que vivir 7 experiencias personales en la similitud de todos sus seres creados, para que así, cuando sean reconocidos como soberanos absolutos de sus dominios, puedan gobernar con misericordia y con comprendimiento de todas las vicisitudes que pasan estos seres. Micael de Nevadón no fue una excepción y se sometió voluntariamente a vivir 7 experiencias en la similitud de sus creaciones, de sus hijos creados. Dentro de todas estas 7 experiencias, por no enredar ni enredar más a la gente, por ponerte un ejemplo, Micael se sometió a vivir la experiencia de un serafín. Pues la 7ª y última experiencia con la cual se le reconocería finalmente como soberano absoluto de Nevadón, de este universo local, fue en la similitud de el ser humano. Para esto pudo haber elegido cualquier mundo, que son muchos, cualquier mundo en el cual hubiera vida inteligente de sus dominios, con lo cual estoy diciendo y afirmando que evidentemente hay muchos planetas con vida inteligente, pero por varias circunstancias Micael de Nevadón decidió encarnarse en nuestro planeta, que según esta revelación es conocido como Urantia, y pasar su vida, su experiencia entre los humanos aquí. Para esto, voluntariamente eclipsó su memoria como el Dios creador de esta zona geográfica del espacio y nació como cualquier otro ser humano, como un niño, creció y vivió hasta cierta edad sin ser consciente completamente de quién verdaderamente era. Quien vaya hilando se podrá dar cuenta que ese personaje, esa encarnación de Micael de Nevadón, en este mundo tuvo un nombre, y el nombre fue Jesús de Nazaret. A medida que vas hablando y vas contando, como que todo va encajando y va teniendo sentido con lo que más o menos ya sabemos, ¿no? O sea, siempre agarro como punto como eje, como punto de referencia lo que es el catolicismo, el cristianismo, porque es lo más común. Si bien hemos hablado de 40.000 creencias en lo que va del podcast, pero siempre nos centramos como eje en eso. Y tiene mucho sentido y encaja a la perfección. Este, también en determinado momento, saliendo un poco de lo que es Jesús, pero se habló de que me acuerdo ahora en realidad, que cada universo tenía como su avatar, como su Cristo, ¿viste? O sea, es más de lo mismo, ¿no? Lo que vos estás contando sobre este tema está muy bueno. Bueno, después que Micael de Neva, hizo sus 7 pruebas, sus 7 vivencias como cualquier otro ser, más menor jerarquía.
¿En qué lugar quedó? ¿Cómo es, o sea, actualmente, por decirlo de alguna manera, porque tampoco creo que el tiempo sea lineal, pero o sea, ¿en qué lugar estaría él ahora? Se conecta con los humanos, se comunica. Contanos un poco de él, cómo interactúa con la creación. Bueno, pues mira, en esta revelación se nos dice que toda la creación está intercomunicada. Hay circuitos espirituales, circuitos enérgicos, hay infinidad de circuitos que comunican a la creación, en la cual puede recibir mensajes inmediatamente, incluso dirigidos desde el paraíso. Te comentaba antes que este planeta tiene unas circunstancias bastante especiales. Si quieres después podemos hablar un poco más de eso, pero viniendo a tu pregunta, es bien conocido precisamente por la herencia que tenemos de la religión cristiana que se fundó en base a la figura de Jesús, del Cristo, que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu de la verdad según la Biblia, sobre los seguidores de Jesús, y ellos han ido transmitiendo el mensaje. Esto, por ejemplo, nos dice la revelación de Urantia que no fue así. Sí se derramó el Espíritu de la verdad, que es su espíritu, pero sobre todo el género humano. Se derramó sobre todo nuestro mundo y actualmente nos acompaña y nos habita también a todos los seres humanos. Tenemos comunicación directa. ¿Qué pasa? Que Dios, dentro de sus planes, Dios, cuando hablo de Dios, siempre, bueno, quiero matizar, es el símbolo verbal que yo tengo y que utilizo para referirme a aquel número uno, al Padre, al origen y fuente de todo. Él deja que los seres inteligentes como nosotros y con voluntad, por eso es que digo, hablo de esto como seres humanos, nos acerquemos o no a Él y a todos sus seres, en este caso, por ejemplo, al Espíritu de la Verdad, al Espíritu de Micael, a voluntad. Si queremos, podemos escucharle o conectar, como quien dice, con ellos. Si no, bueno, pues ya se hará en otro momento. Bueno, y también hilando con lo que tú decías del paralelismo con el catolicismo. Por esto hablaba de que el libro de Urantia es una revelación. Incluso en ese libro se nos cuenta, al libro de Urantia se le conoce como la quinta revelación. Se nos cuenta que han habido anteriormente a ese libro 4 revelaciones de Dios. Como te contaba al principio, el Hijo creó el plan de revelación de Dios a la humanidad. Y ha sido gradual. Dios no impone la evolución mediante la revolución. Sabe perfectamente que la revelación es como la lluvia. Tanto por su falta como por el exceso puede generar problemas. Entonces, nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad, nuestra evolución en definitiva tiene que ser gradual y a medida que el ser humano va desarrollando cada vez más capacidad de conocimiento, de entender el universo, de entender lo que nos rodea, se nos va revelando un poco más de la naturaleza de Dios. Entonces, conectando con lo que decías, han habido antes 4 revelaciones. Esas revelaciones, evidentemente, cada pueblo las ha hecho suyas y se han ido ramificando, por decirlo así, pero hay mensajes y estoy seguro que si una persona dedicada se pone a ver todos los paralelismos que puedan haber en todos los cultos actuales y que hayan existido en la humanidad, se podrá dar cuenta que hay muchísimos, pero muchísimos paralelismos y muchos puntos en común en todas estas creencias. Yo creo con bastante firmeza que todos esos puntos en común y todos esos paralelismos son gracias a la revelación que han hecho seres celestiales en este mundo
y a que estamos acompañados por actualmente el espíritu de Micael y por diferentes conexiones divinas que tenemos. Una de las más importantes, que fue una de las cosas y el mensaje principal de Jesús aquí, fue la existencia real de un fragmento de Dios, del Padre, dentro de nuestra mente, que siempre está ahí a la espera, como he dicho antes, de que nosotros nos conectemos o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está quieto? No. Ese fragmento de Dios está continuamente trabajando para ajustar nuestra alma para el siguiente paso de lo que es la vida tras la muerte material. El emplazamiento actual que me preguntabas de Micael, ¿vale? Bueno, pues como todo gobierno, como toda creación tiene un sitio en el que gobierna, el sitio en el que se encuentra actualmente Micael, digamos presencialmente, es una esfera, un mundo gigante, no me lo puedo imaginar porque, bueno, dentro de todas estas cosas he aprendido, y es una de las cosas que toda persona creo que debería interiorizar: nuestra mente es finita y difícilmente podremos abarcar a lo infinito que es Dios, ¿no? Podemos llegar a tener ciertas certezas medianas, precisamente condicionadas de que no somos capaces de albergar al infinito dentro de nuestra mente, que es material y es finita. Por lo tanto, no me puedo imaginar perfectamente, tengo mi propia imagen de cómo puede ser eso, pero pues digamos que se encuentra en un mundo central, en el centro de este universo local que algunos identifican con la Vía Láctea, y ese sitio, ese emplazamiento se llama Salvington. Ahí está, como quien dice, su gobierno, y es un punto al que todos, sin excepción, llegaremos en nuestra carrera de ascensión y de vuelta hacia Dios, hacia el paraíso y hacia el número uno. Y probablemente quien pueda estar escuchando, incluso tú, puedes decir, vale, pero si Micael está ahí, si el universo está interconectado con circuitos y podemos recibir mensajes, ¿por qué no lo tenemos claro en este mundo y por qué pareciera muchas veces que estamos solos? Repito, este mundo es un mundo especial, y este mundo y esta actualidad es consecuencia de varias cosas que han pasado a lo largo de la historia del planeta. Y si quieres entrar, entramos. Si no, bueno, dejo que conduzcas la conversación como más te plazca y con lo que tú querías expresar quizás en este podcast, pero para resumir, este mundo actualmente se encuentra aislado y en cuarentena de todos los circuitos universales por un acontecimiento histórico que mucha gente conoce y no conoce, que fue una rebelión a la cual Jesús de Nazaret dio fin. Esta historia también la conocemos, que fue la rebelión de Lucifer. Esto, en todo caso, cuando se dio fin a esta rebelión, se nos mantuvo en cuarentena, se nos mantiene en cuarentena todavía, a espera de que todos los seguidores de aquella rebelión y al que la gestó se le juzgue. Hasta entonces, este mundo no va a estar conectado nuevamente a todos esos circuitos. Estamos conectados, pero aislados, como quien dice. Y estamos aislados precisamente para que esa rebelión no se extendiera más de lo que se extendió, que fue poquito, en verdad. Sí, me gustaría que desarrollaras más ese tema, digo, más o menos la pregunta base, que era quién era Micael de Badonco, más que clara. Está bueno que vayas desarrollando más sobre toda esta temática, y está bueno que hables un poco de ese estado de aislamiento que tiene el planeta y nos cuentes más de esa rebelión. Y ya que lo nombraste, ¿qué papel ocupa Lucifer, o quién es Lucifer dentro de toda esta, vamos a llamarlo, creencia o esta óptica? ¿Está Lucifer quién es?
¿Es el mismo Lucifer de las religiones judeocristianas, de la religión hebrea, o no tiene nada que ver? Pero sí me gustaría que que expliques sobre la situación especial que está el planeta actualmente. Bueno, como te he dicho antes, la creación es vasta, es amplia y Dios no gobierna él directamente, sino a través de sus hijos. Como te he dicho, hay 7 superuniversos que son divisiones simplemente geográficas que más o menos agrupan a un número total de universos locales. Antes de la división de universos locales existen los sectores mayores, que cada superuniverso tiene 7, luego 10, perdón. Luego cada sector mayor se divide en otros 10 sectores menores y dentro de los sectores menores están los universos locales. Luego, los universos locales también se subdividen en la administración de los emplazamientos geográficos que gobiernan. Hay un máximo gobernador, que es el Micael, pero luego cada emplazamiento, cada subdivisión, cada nivel de gobierno tiene hijos generados por la deidad, en este caso generados por Micael y sus asociados. Micael gobierna en Salvington, como te he dicho antes, junto con un ser que se le conoce como la ministra divina, que es igual que Micael, es, por decirlo así, una copia. No estoy diciendo que sea una copia, no, pero bueno, un hijo generado a imagen del hijo original, del hijo eterno. El espíritu divino genera hijas, que son las ministras divinas, que en conjunción o en unión con Micael van generando todos estos hijos que gobiernan estas subdivisiones. Tenemos el universo local, Nevadon, que luego se subdivide en varias constelaciones, y cada constelación también luego se subdivide en un sistema local. Nuestro planeta está en una división de estas, en un sistema local que se llama Satania. Este nombre quizás pueda echar mucho para atrás a la gente. Este nombre se le dio así simplemente en honor a quien era el asociado del dirigente de este sistema local. El dirigente de este sistema local, un hijo de la orden Lanonandek, que no quiero entrar en qué son, pero digamos que son hijos que están generados por Micael y la ministra divina para gobernar precisamente sus subdivisiones, por decirlo así, que se llama Lucifer. Satanás, que es una personalidad diferente a Lucifer. Nosotros aquí en este planeta históricamente los hemos metido a todos en un mismo saco, pero Satanás era una persona diferente, era el asociado de Lucifer en el gobierno del sistema local de Satania, por eso es que se llama así. Y cada sistema local tiene a su administración 1000 mundos habitados, ¿vale? Dentro de la organización que nosotros estamos, de esos 1000 mundos, nos encontramos nosotros y, bueno, hace aproximadamente 250.000 años estalló, no, hace más, 250.000 años fue lo que se dejó fluir, como quien dice, la rebelión. Estalló la rebelión de Lucifer. Lucifer, como he dicho, entonces, para que quede claro, era un hijo de Micael, un hijo celestial, por decirlo así, o sea, que se encargaba de gobernar a el sistema local de Satania, que gobernaba 1000 mundos, dentro de los cuales está el nuestro. Ahora te cuento por qué es especial este mundo. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Dios es así de cómico. Cada 10 mundos genera, uno de cada 10 mundos es un mundo de la orden decimal, un mundo experimental. ¿Qué quiere decir un mundo experimental? En estos mundos se ensaya con formas de vida, con acontecimientos o con ambiente, quizás podemos decirlo así, especiales, y se prueba
para que, bueno, sirvan de laboratorio para el resto de los otros mundos. El planeta Tierra, Urantia, es revelado en esta revelación como un planeta de estos, un planeta experimental. Ya por ahí empezamos diferente. ¿Qué quiere decir que es un planeta experimental realmente? Quiere decir que dentro de la formación de los mundos, en las capitales de los sistemas locales se generan, por decirlo así, vamos a usarlo con palabras nuestras, en laboratorios, por parte de seres celestiales, la vida. La vida se proyecta, la vida que va a haber en cada planeta dependiendo de las condiciones de ese planeta, pero se proyecta allí y luego se trae el plasma vital al planeta cuando las condiciones de evolución propias del planeta son propicias para generar la vida. Y luego ahí se genera la evolución de la vida como la conocemos, ¿no? Se introduce el plasma habitual, por ejemplo, como pasó aquí, en los mares y poco a poco, gradualmente la evolución va haciendo que se desarrollen formas de vidas más complejas hasta llegar al ser humano. Aquí, en los planetas experimentales, lo que se hace es generar esa vida inmediatamente en el planeta. No previo, sino que se trae y aquí en el planeta unos seres que se llaman los portadores de vida se encargan de reformular, digámoslo así, todo este ADN dentro del planeta dependiendo de las condiciones y van viendo cómo va evolucionando y haciendo retoques o no, para que esas formas de vida se vayan desarrollando con las condiciones especiales del planeta. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro sistema local, nosotros tenemos formas de vida en el planeta que no son comunes a otros planetas que sí tienen formas de vida común. Este es el primer punto por el cual este planeta es especial. Luego llega el segundo punto. Dentro de esta evolución, como he comentado antes, a Dios le gusta que todo sea gradualmente, que todo sea por evolución y por ajustes graduales y normales. Llega un momento, un punto en el que cuando se desarrolla la humanidad, es decir, seres inteligentes y con voluntad y capaces de recibir y adorar a Dios, en el preciso instante que eso pasa, llega y se instala en el planeta otro gobernante. Ese gobernante se le conoce como príncipe planetario, que normalmente son hijos de la orden, la Nonandek, la orden que te he dicho antes, de la cual pertenece Lucifer, y aquí en este planeta se instaló hace muchos años, muchísimos miles de años, un ser de esa orden que se llamaba Caligastia. Caligastia instauró en el planeta una capital que se llamaba Dalamatia en honor a su asociado Daligastia, y entre ellos y con unos seres que eran 100 seres, 100 seres que lo acompañaban, empezaron a fomentar la cultura, a fomentar el desarrollo y a introducir enseñanzas dentro del pueblo y del género humano, dentro de los hombres primitivos, y esto empezó a generar un desarrollo de la civilización. Ya había civilización antes, pero bueno, vienen estos seres y empiezan su tarea de revelación de Dios, empiezan su tarea de enseñar al género humano técnicas, arquitectura, etc. Si te pueden sonar los ángeles caídos, hay en muchas culturas, o la cultura que tenemos, los ángeles caídos, se habla de ángeles que enseñaron a los hombres a manejar el metal y varios tipos de artes que no conocía el hombre. Pues estos era, como decirlo así, el séquito de Caligastia, los 100 que llegaron con él y que se empezaron a asociar con seres humanos para enseñarles técnicas, para enseñarles desarrollo, etc.
todo iba en evolución normal, digamos, hasta este punto, partiendo de la base de que somos un mundo experimental, hasta que, como te he dicho antes, saltó la rebelión de Lucifer. Lucifer había gobernado el sistema local de Satania por muchísimos miles y millones de años, sin problemas, pero un día se instaló en su corazón una pregunta. Hay que recordar que Lucifer es un hijo generado en el sistema local, un hijo generado por Micael, ¿vale? Él nunca fue al paraíso, él nunca vio al Padre Universal, y Lucifer empezó a preguntarse que si el Padre Universal realmente existía. Entonces, luego de darle muchas vueltas, lanzó un comunicado, por decirlo así, o más bien instauró o dijo lo que vendrían a ser las bases de su rebelión. Eran 3 puntos, 3 pilares. El primero, el Padre Universal no existía. Era una figura creada por Micael, a quien Lucifer reconocía como su creador, pero decía que el Padre Universal era una mentira generada por Micael para gobernar en su nombre todos los sistemas y todos los pueblos y todos los mundos. Segundo, dijo que los sistemas locales deberían ser autónomos en su gobierno, no debían depender del gobierno de Micael, con lo cual, pues podríamos decir que Lucifer era un independentista y que él quería ser autónomo en su gobierno de su sistema, no quería depender de Micael. Y tercero, dijo que el plan de ascensión del género humano era una farsa y era poco ético, porque decía que tomaba muchísimo tiempo la ascensión de un ser humano y la formación de un ser humano, de un alma humana, para llegar a Dios, y que encima los que supuestamente habían llegado a Dios, cuando volvían, nunca hablaban acerca del Padre Universal ni de su encuentro de Él. Siempre eso, a estos seres, a los que llegan al paraíso y se hacen como Dios, se les conoce como los finalistas. Ellos tienen una misión que todavía no ha sido revelada, pero ellos vuelven algunas veces a las capitales de los sistemas locales y nunca hablan de su encuentro con el Padre ni revelan absolutamente nada. En base a esto, Lucifer saltó y decretó su rebelión y se fue mundo por mundo buscando que se unieran a su rebelión. De los 1000 mundos que se unieron a la rebelión de Lucifer, de los 1000 mundos bajo su gobierno, solamente se unieron 37. Dentro de ellos se unió Urantia, nuestro planeta. Caligastia, por aquel entonces príncipe planetario del planeta, decidió secundar la rebelión de Lucifer y decidió saltarse los planes de la deidad para el desarrollo de las razas humanas. Entonces intentó avanzar la evolución de las razas humanas, intentó dar más conocimiento a las razas humanas de lo que estaba establecido, y en aquel momento generó un caos en el mundo. A estas dos cosas se les conoce, o sea, nuestro mundo, entonces, volviendo a por qué es especial, es heredero, bueno, no heredero, es escenario de ser un mundo experimental. Luego fue uno de los mundos que secundó la rebelión de Lucifer, y a esta aceleración del plan, hasta salirse del plan de la deidad para el mundo, se le conoció como la secesión de Caligastia. Se dejó hacer esto durante 250.000 años. Micael ofreció en incontables veces misericordia hacia Lucifer y hacia todos estos mundos para que se arrepintieran y volvieran a los planes de Dios y volvieran a la luz, como quien dice. Ellos secundaron la rebelión, no quisieron, y Micael de Nevadon, como padre de estos seres, y su misericordia no le dejaba dictar sentencia, apeló
a los tribunales de los ancianos de los días, que son los que gobiernan los 7 superuniversos, y los ancianos de los días dictaminaron que se encerrara a Lucifer, se capturara, por decirlo así, se le prohibiera su libre circulación a través de su universo local para que no siguiera contaminando más mundos, por decirlo así. Y a los planetas, a estos 37 planetas que secundaron la rebelión, se les aisló completamente de los circuitos universales. Vale. El planeta queda aislado, a Caligastia se le despoja de todas sus funciones, y este planeta se queda sin un príncipe planetario, sin un hijo de Dios que lo gobierne y que lo guíe. Hace más o menos 20.000 años se intentó, mira cómo se mezcla todo, ¿no? Y cómo se une todo y se liga todo con las creencias que tenemos un poco a día de hoy, o que se heredaron del catolicismo y del cristianismo. Hace 20.000 años, 30.000 años aproximadamente, se envió una pareja de hijos materiales, se les llama a ellos, los hijos materiales, que son los Adanes y Evas. Son una raza, digámoslo así, superior, que llegan a los mundos con una misión. Y la misión es, durante un buen tiempo, generar entre ellos dos una gran cantidad de hijos para que en el momento en el que tienen un número establecido y las razas humanas han evolucionado normalmente a un punto alto, estas dos razas, por decirlo así, se entremezclan, y ellos lo que hacen, a lo que sirven, son como evolucionadores, o sea, como elevadores biológicos de las razas humanas. Adán y Eva llegaron a un mundo convulso, a un mundo víctima del aislamiento. Ellos estuvieron aislados también. Un mundo en el cual, por decirlo así, la oscuridad gobernaba, y fracasaron en su misión. Eva, antes de que cumplieran con la cantidad de hijos necesarios que tenían que tener, se mezcló con las razas humanas. Ahí nació el famoso Caín, y desde entonces a Adán y a Eva se les destituyó de la misión que tenían. Bueno, Eva fue la primera, luego Adán decidió también, para acompañar a su compañera, mezclarse con otra mujer, y así también a él se le despojó de su misión, y a la gran parte de los hijos que habían tenido se les retiró del planeta. Algunos, a los mayores, se les preguntó si querían quedarse, algunos se quedaron, y esos posteriormente sí se han ido mezclando con las razas de este planeta, con lo cual nosotros hemos recibido un poco de sangre, un poco de elevación biológica que debían haber aportado, según los planes normales de evolución para todos los planetas. Ahí entramos en varias circunstancias especiales, muchas que no se dan normalmente en todos los planetas. Nosotros, resumiendo, hemos sido consecuencia de ser un planeta experimental, de haber secundado una rebelión, de que nuestro príncipe planetario hubiera abandonado los planes de la divinidad, y de que los hijos materiales, los elevadores biológicos, hubieran fallado también con su misión. Todas estas cosas, creo yo, hicieron que Micael tomara la decisión de venir a este mundo para su último otorgamiento, para su última experiencia en la similitud del género humano, y es por esto que escogió una determinada época, una determinada nación, una determinada cultura. Todo eso se preparó para que viniera en la forma de Jesús de Nazaret y ayudara. Por eso digo que trajo un mensaje de revelación y de esperanza, ayudara a la humanidad de este planeta. ¿Por qué estamos en cuarentena? Porque hasta que no se enjuicien a todos los seguidores de la rebelión, no se nos va a liberar. Jesús, a los 31 años, cuando fue consciente de su divinidad, tuvo una conferencia con
varios líderes de la rebelión, entre ellos estaba Satanás, estaba Caligastia, Lucifer, recordad que estaba apresado, pero a sus seguidores, a muchos, sí se les dejó seguir circulando por los dominios. Y en una conferencia, en un verano del año 25, en el Monte Hermón, Jesús se reunió con estos representantes de la rebelión. Ellos intentaron que se uniera a ellos. Jesús les dijo que él simplemente se dedicaría a seguir la voluntad del Padre, y desde entonces se dio fin técnico a la rebelión de Lucifer, y todos los otros que no estaban apresados se apresaron. Todos los seres celestiales, todas las personalidades que secundaron la rebelión están a la espera de juicio por parte de los tribunales de los ancianos de los días. A nosotros nos parece que lleva muchos años, pero pues tenemos que entender que el tiempo en el orden cósmico va diferente, con lo cual en su momento llegará el dictamen de esa rebelión, y todas estas personalidades, todos estos seres, pues dejarán de existir probablemente, y a los planetas que están aislados se les retornará a su cauce normal. Y el último caso, pero bueno, para mí este es esperanzador porque abre un futuro incierto incluso para los reveladores de esta revelación, es que la guinda del pastel la pone el hecho de que en este planeta se haya otorgado, o sea, que este planeta haya sido escenario del otorgamiento del Hijo Creador de todo el universo local. Eso nos pone en otro estatus y en otro aspecto diferente a lo que es la evolución de todos los otros planetas, digámoslo así, normales. Es una cantidad de información que estás dando, pero que uno la va entendiendo por que la va relacionando con, como decía antes, con conocimiento ya obtenido por creencias y demás. Tengo un millón de preguntas para hacerte, pero tampoco te quiero sacar todo el tiempo porque sé que da para muchísimo esto. Pero vamos redondeando y vamos a entrar en temas puntuales y después te dejo expresarte a vos lo que quieras dejar para la audiencia. Te quería preguntar, ¿cómo las personas pueden acceder a este conocimiento que está bastante oculto, no está tan a la vista, por lo menos para lo que yo he visto, no está tan revelado? ¿Por qué está tan como oculto o no mostrado a las personas en sí, o sea, a la mayoría de las personas? ¿Es por un tema de que la religión abarca todo? ¿Cuál sería el tema? Bueno, este conocimiento sinceramente está al alcance de todos. El tema hace falta sencillamente ganas de poner en duda todos los conocimientos preestablecidos. Es muy fácil a día de hoy que las religiones actuales, la mayoría, requieren de sus feligreses simplemente seguirlas al pie de la letra y no cuestionar. Es más, quien cuestiona y se sale de la norma es rechazado. La revelación de Urantia se encuentra disponible en variedad de idiomas. Es un libro bastante extenso, bastante, podría decirse así, denso. Hace falta bastante mente abierta para poder entenderlo, y sobre todo más de una lectura a muchos pasajes. Este libro se encuentra de forma física no sé, en cada país puede encontrarse en diferentes tiendas. Por ejemplo, aquí en España está por Amazon o directamente a través de la Fundación de Urantia. Urantia, la revelación, que ya te digo, es bastante curioso incluso la forma en la que se recibe esta revelación. Todos estos documentos son un compendio de varios documentos revelados por una orden de seres celestiales autorizada a revelar esa información, y esta fundación, que fueron los receptores de la revelación, se han encargado de traducirlo y de divulgarlo. A quien esté interesado puede buscar la Fundación de Urantia, que ahí en su página está de forma digital, abierto a todo el mundo, y a quien le guste más lo físico, pues es cuestión de buscar
en las librerías, quizás más especializadas en temas espirituales, o bueno, no sé, en cada país, cada país seguramente se podrá encontrar de alguna forma. Normalmente la fundación tiene sedes en todos los países de gente que, bueno, que se asocia a la fundación y lo distribuye. Yo no soy un asociado a aquella fundación. Yo sencillamente lo he leído y eso me tocó el corazón y, como dije antes, esa chispita, ese fragmento de Dios que nos habita a todos los seres humanos sin excepción y sin importar los pensamientos, creencias, si las hay o no las hay, me fue guiando y me fue quizás abriendo paso. A quien quizás le resulte muy denso el libro de Durantia, le recomiendo Los caballos de Troya, del escritor J.J. Benítez. Los caballos de Troya, a quien no lo conozca, son un libro, son una serie de libros, 12 hasta el momento, en las cuales un supuesto viajero en el tiempo hace un viaje y sigue a Jesús de Nazaret y relata lo que realmente fue su pasión, su vida pública e incluso su vida previa a su ministerio público. Son muy bonitos y dentro de ellos se encuentran mucho de esto que estoy hablando. Lo cuenta el mismo Jesús, siempre según estos libros, narrado por aquel supuesto viajero en el tiempo, en el cual digo ya yo que creo, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y este escritor particularmente se ha encargado de divulgar muchas cosas del libro de Durantia. Podríamos también de este escritor leer La rebelión de Lucifer, que detalla muy bien lo que conté antes, y también un libro que se llama El Testamento de San Juan. Esos libros, a quien le guste quizá la lectura un poco más estilo novela, quizás le resulta más ameno que lo que puede hacer el libro de Durantia. En todo caso, como digo, pareciera que está oculto. No quiero meterme en camisa de 11 varas, pero la realidad es que las religiones mueven muchos intereses, sobre todo económicos, y evidentemente el negocio es negocio y no interesa revelar esta información, a la cual estoy seguro que tienen acceso, ya sea de una fuente o de otra. Repito, no me quiero meter en camisa de 11 varas, no quiero juzgar, porque no es mi misión. Mi misión incluso ni siquiera es la de convencer, yo solamente transmito y dejo que sea aquel fragmento, aquella chispa de Dios que habita todo el mundo, que sea quien ilumine o no a cada uno. Lo bonito de todo esto es que se nos presenta una historia que ayuda a comprender bastante el estatus de nuestro planeta, ayuda a comprender quizás muchas preguntas no resueltas que nos hacemos todos los seres humanos de si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Si Dios quiere que seamos iguales, ¿por qué existe la desigualdad? Pero aparte de todo esto nos enseña, tanto el libro de Durantia como por ejemplo los caballos de Troya, que Jesús lo decía, que la religión del futuro, la religión que es también, como todos los aspectos del ser humano, evolucionaria, llegará un momento en el que se convierta en la religión del espíritu. ¿Qué quiere decir la religión del espíritu? Que cada uno va a buscar su conexión directa a través de esa chispa con Dios. Cada uno entiende y se relaciona a Dios con Dios personal e individualmente, quitando de un lado leyes, preceptos, normas y dogmas. El día de mañana seguramente la humanidad llegará a ese punto y ya sea incluso que existan tendencias, religiones de una teología u otra,
Es que a mí me gusta mucho matizar esto. Cuando yo hablo de religión, me refiero a la forma en la que el hombre se comunica con Dios. Para mí la palabra religión significa eso, la forma en la que el hombre se comunica con Dios. Y puede ser la religión a través de una teología. La religión a través de la teología católica, a través del hinduismo, a través del judaísmo, del islam, etc. Pero al fin y al cabo es la forma en la que el hombre se comunica con Dios. Y la religión que yo llamo del espíritu, que Jesús también llamaba del espíritu y a la que supuestamente, y estoy seguro que llegará la humanidad, será en la que la comunicación del hombre sea directa con Dios. El canal está abierto. Solo es cuestión de que los corazones de las personas busquen sinceramente a Dios. Esa chispa, ese fragmento está realmente dentro de Dios. Este fue el pilar fundamental del mensaje de Jesús de Nazaret. Jesús vino a revelar una cara de un Dios amor, pero que aparte habitaba dentro de cada uno de nosotros y que la conexión es directa. Por ejemplo, decía, no aburras a Dios con oraciones, háblale de tú, háblale como a un amigo. Y con el tiempo, gradualmente, esa chispa irá puliendo tu alma, tu conocimiento, de tal forma que seguramente lo puedas oír. Actualmente, mucha gente no es capaz de oír a su propio corazón, ni preguntarse ni buscarse a sí mismo. La religión del espíritu invita a buscar hacia adentro, a conectar con ese fragmento de la deidad, con eso que nos hace hijos de Dios. Y por consiguiente, si todo el mundo es portador de ese fragmento, todo el mundo es originado en la deidad y tiene como destino, al igual que punto de origen, la deidad, todos, absolutamente todos, somos parte de la familia de Dios y por consiguiente, hermanos. Este fue el segundo pilar del mensaje de Jesús de Nazaret, la fraternidad entre los hombres. Así que invito, por eso es que digo que no está oculto, invito a la gente a que busque, a que se pregunte, a que le pregunte a esa chispa, para que en el momento oportuno las respuestas aparezcan y sencillamente la brújula vital de cada uno cambia. Como he dicho antes, a mí no me gusta imponer, no es mi cometido ni nada. Yo dejo las cosas dichas y ya que sea cada uno el que decida. Todo esto que he contado antes es información bastante curiosa, es información que quizás da respuestas a muchas cosas que no entendemos, pero la realidad es que no hace falta tener esta información para buscarse uno mismo y para buscar a Dios. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Encantado de pertenecer a tu podcast y gracias por ayudarme en esta misión. Un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Totalmente de acuerdo. Me imagino que, igual que me pasó a mí, en el momento en el que recibí toda esta información me saltaron un montón de preguntas. Entiendo que de la forma que quizás te pueda estar pasando a ti, le pueda estar pasando a quien pueda estar escuchando. Me encantaría, porque como te digo, mi único objetivo, al haber recibido esta información y procesarla, mi misión impuesta por mí mismo ha sido la de ser catapulta de toda esta información. De igual forma que tú decías que parece oculto, pues precisamente quiero que no esté oculto, que si puedo aportar mi granito a que alguien pueda llegar a esta información que, como digo, creo cambia la vida, pues bienvenido sea. Si algún oyente tiene alguna pregunta sobre un tema específico, bueno, pues bienvenido sea. A mí me encantaría participar, estoy abierto a participar en muchos más encuentros como este. Y bueno, quizás que me gustaría añadir. Bueno, el libro de Durantia, por ejemplo, esto es una pincelada de lo que hay.
Está dividido en 4 partes en las cuales se habla del gobierno de Dios, por decirlo así. Luego la segunda parte, o sea, el gobierno y la formación central. Luego está el gobierno y la formación local. Luego está la historia de este mundo, ¿vale? Y luego, por último, la última cuarta parte es la vida de Jesús de Nazaret. Este libro cuenta desde que nació hasta que murió y posterior al mensaje que dejó. Esto, incluido con los caballos de Troya, te da una visión de un Jesús humano, un Jesús con el cual se puede uno realmente identificar y un Jesús mucho más lógico de lo que se nos ha pintado. Los bien intencionados seguidores del Maestro, en el momento en el que muere y resucita, generaron una religión en base a la figura de Él, en base a el Hijo de Dios es nuestro Salvador. Y Jesús lo único que fue un mensajero especialísimo, el mejor que pudimos haber tenido, pero depositó un mensaje que no solamente fue para este mundo, sino para todo su mundo. El mensaje de Jesús, como dije en un principio, fue siempre con tintes universales para esta humanidad y para las otras bajo su dominio. De hecho, el acontecimiento de la vida del Hijo del Hombre fue seguido por todos los otros mundos. O sea, en ese momento fuimos el foco de todo Nevadón. ¿Qué quiero añadir? Sencillamente, quiero añadir que Jesús tuvo un descubrimiento gradual de sí mismo. La experiencia de Micael como hombre, como Jesús de Nazaret, en un principio solamente respondía a la necesidad de experimentar la vida humana. Ellos son perfectos en origen, pero también se nos revela mucho en este libro que nada sustituye a la experiencia. De hecho, por eso es que nacemos en este mundo y estamos llamados a volver a Dios, pero pasando por experiencia. Pues lo mismo se lo pide, igual que nos lo piden las criaturas, a las criaturas mortales, pues lo mismo se lo pide Dios a sus hijos creadores. En el momento en el que Jesús, como dije un poquillo antes, recupera la divinidad, es decir, es consciente de quién es, en ese momento en el que da fin técnico a la rebelión de Lucifer, a él se le presenta la oportunidad de volver a sus dominios y dejar este mundo. Jesús entonces decide que iba a ser un servicio a esta humanidad y que iba a revelar la cara de Dios más adecuada, tanto a este mundo, como he dicho antes, como a todos sus dominios. Por eso es que después sigue Jesús con su vida pública, que también da muchísimo, pero muchísimo para hablar, porque para bien o para mal, tenemos muy poca información de lo que fue ese maravilloso servicio que prestó nuestro Hijo Creador aquí. Y bueno, yo me gustaría invitar a la gente a darse cuenta de que Jesús de Nazaret, y no quiero que se ligue esto a ninguna religión, ¿vale? Desafortunadamente, evidentemente, cuando uno habla, incluso usando solamente la palabra Dios, ya se le asocia a uno con una tendencia o una religión, y más si uno habla de Jesús de Nazaret. Pero quiero invitar a la gente que encuentre en Jesús a un amigo, a un compañero, a una persona que vivió los mismos o quizás más desafíos que vivimos todos y que nos entiende y que es el creador de los dominios en los que nos encontramos. Por lo tanto, podemos ver en él tanto un padre como un hermano mayor. Me gustaría terminar con la frase con la cual siempre termino mis vídeos y mis comunicaciones, y es invitando a la gente a que tengan esperanza y que confíen. Muchísimas gracias a vos, es re valiosa toda la info que nos has compartido, que nos has enseñado y bueno, espero verte
pronto en un par de episodios y seguir hablando de este tema. Ya de paso invito a la audiencia a que lo sigan, como Alejandro de Nevadón en las redes sociales y que dejen sus preguntas también en las redes de Seres Urbanos para transmitirle, para hacer otro episodio y desglosar un poco más toda esta temática que apuntamos a modo de intro ahora porque se queda para mucho. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.